Arranca Santander, pica Santander, cabezazo, gol. Coronel, César Coronel aplica el sutil cabezazo, pero un cabezazo fino y letal, contundente, esquinado, imposible para el arquero. River ya pasa a ganar por 2-0. Y tan letal como el cabezazo de Coronel es River Plate. 2 jugadas, 2 goles. Llegó 2 veces de manera profunda el Quelito. Gran centro de Santander, colocando esa pelota como con la mano. Ganó en el salto Coronel, desvió el balón sutilmente. Y el Quelito que ya gana por 2-0. Está esperando el juego aéreo. Está todo el departamento ahí dentro del área, ¿no? ¿Cómo cruza? Arriba la pelota. Quiere Ortigosa. Marca Capé, sale Coronel. Contra de River. Acompaña Coronel. Se va Paula Ayala. La pelota para Villalba que está fresco. Allí está Bernardino. 2 contra 1. Ayala, Bernardino, Villalba. Villalba remató. El arquero Piris otra vez. Va quedándose con la pelota. Le regaló al jugador de River y está Coronel. Bien la figura de Héctor Espínola. Le quedó la pelota a Raúl Piris. No pudo despejar el capitán. Y Villalba, que nada egoísta, le da el pase al compañero César Coronel. Con él se inició todo. Terminó con el Capé. Entonces River gana 3-1. Más puntero que nunca el Quelito. Gol de Coronel. El partido pintaba para esto. O lo empataba sobre el final Guereña con lo jugadísimo que estaba y con la cantidad de hombres en ofensiva. O lo liquidaba de contra el equipo de River con la defensa abierta ante esta situación presentada por el equipo de Guareña. Ocurre lo segundo, lo liquida River con el tercero. Ya expectante a lo que va a ser esta posible. Vera metiendo por el medio para Coronel. César Coronel y la salida. Maidana. Tiro libre que favorece al equipo de River. Tito de Santander allí con Rojas. Ahora Coronel. Ya sale King para tirar sobre mitad de cancha. Arriba ganando en las alturas Coronel. Infracción en perjuicio de César Coronel. Habrá tiro libre sobre medio terreno para el equipo de River. Laterales, una nueva proyección nuevamente del zurdo que juega por la banda izquierda de River. Y aquí se viene Britos, el remate de Britos. En esta inmejorable chance para decorar un poquito más el marcador. Arriba el cabezazo defensivo fue de Coronel. Dudas. Maidana y el centro. Arriba le buscan a Teixeira. Va quitando la defensa. Coronel va quedándose con la pelota. Allí está César. Balón para Nani. Santander. Otra vez Coronel. Coronel y el centro penal. Penal para River. Con todo esta fecha de la intermedia, señores, se está definiendo la categoría de a poquito. Será de vuelta saque manual para el conjunto de River. El central Coronel pisando la pelota cerca de media cancha. César Coronel revienta a Fernando. Falta sobre Báez. Infracción clarísima, inclusive era para tarjeta. El árbitro lo autoriza el árbitro. Viene Maidana, el córner cerrado, pelota arriba, cabezazo, remata al arco, penal. Penal. La salida de Coronel. El toque de Coronel. El lateral que viene para Vera. Arturo Vera y la salida, la conexión por el medio para que la tenga el defensor Coronel. La salida de César Coronel. 17 minutos ahora del segundo tiempo. Tiene César Coronel la pelota. Distribuye Coronel ahora. Le dice adiós al partido Julio Trinidad para permitir el ingreso. Bueno, el equipo de River presionando. Liberación sigue con esta propuesta de esperar, de tratar de que River salga y de que se genere. Cardoso. Levanta la pelota arriba buscando Overa. Calculadora de por medio ahora. ¿Qué pasa Landolfi? Ya me va a contar. Jiménez. Allí está Martínez. Acción individual. Martínez sigue. Hay marca por parte de Coronel. Equipo de Rubio Ñu. Al encuentro de la pelota, Adam Jiménez. El lateral que juega por el costado. Jiménez tiene la pelota. Levanta el balón. Coronel con golpe de pecho. Para Coronel. Allí está Coronel. 24 minutos, casi 25 del desarrollo del primer tiempo. Se mantiene el 0. Nildo. Y ya lleva 3
victorias el conjunto de Yegros y al donde pintaba bien y volvió a terminar en la nada. Es decir, esta faceta de River de tratar de sorprender con los jugadores rápidos que tiene, principalmente Maidana, tampoco está... fechas anteriores, Farrar puso en cancha desde arranque este mismo equipo. Hoy vuelve a repetir, no cambió nunca el equipo. Pelota para Florentín, viene el centro, arriba la pelota, va quitando Coronel, mete por el medio, Torres, va a buscar el arco, allí está Torres, tomado por Coronel, buena marca de César. Allí está Coronel, salida para River, salta Florentín, desvía la pelota, buscan al Kitty, marca Coronel, falta en perjuicio de César Coronel, pidiendo que allá la juegue rápido. César Coronel tiene la pelota, 35 minutos, a 10 del final, no se rompe el cero. Cancha de River, corta Montiel. Pero pone el físico guerreño. Marca Coronel. Negros, corre Ruiz Díaz, acompaña Urbieta, la pelota por el medio. Buena marca de Coronel. Pelota para Pablo Ayala. Rechaza con pierna zurda. La pelota arriba para Ronald Sanabria. Tomado por la marca de Coronel. Rebote para Rafael Urbieta. Otra vez Sanabria. River en la salida. Recupera Tazú, pero vuelve a regalar la pelota. Coronel. ¡No te preocupes! Montiel. Otra vez Coronel, pelota para Arrúa de River. Hasta aquí se lo ve más tranquilo al técnico de River que al técnico de Fulgencio Yegros. Busquemos los espacios, es lo que insiste. Pelota para Sanabria, va a marcar César Coronel. Allí está César, va a cubrir la pelota para que salga por el fondo. No, sale elegantemente el popular Capé. Coronel juega, pelota para Teixeira. Allí está Obecker, lanza la pelota para Román, salta y gana por arriba Coronel. Dale opción, empezá. Alex González, César Coronel, pase corto para de cabeza, allí está Teixeira, buen anticipo de Arturo Aquino. Allí está Coronel, fue Aquino, pero cambiaron la posición Aquino y He-Man Jan, porque Jan cuando llegó al país jugaba de zaguero centro. Ahora Marcos Melgarejo, viene el remate por abajo, va quitando Coronel. Rúa recupera otra vez Irala, allí está Blas, mete la pelota por el medio, marca Coronel. Trabajó mucho. Tuvo trabajo. En algunas pudo haber incidido también, Hoy no me gustó, por ejemplo, la mano que cobró penal para Ki y River. Salta Coronel, gana por arriba. Son 4 los triunfos de manera consecutiva que consiguió de local el cuadro guaireño. Villarrica, hablo de Guaireño. Juega para González. Descarga para Richard Salinas. Corre detrás del balón César Coronel. Alcanza la pelota para Horacio Almada. Y es ahí donde tienen que encontrar respuestas ahora con la presencia de Achucarro, el equipo de Trinense arriba. Porque tiene buena recuperación tal vez en la mitad de la cancha, pero la vuelve a perder rápidamente porque no puede sostener el balón arriba y es recuperación inmediata de River y volver a insistir. Avanza Triqui. Pelota para Salinas. Achucarro está solo. Salinas pierde la pelota, se deja caer. Quería vender una falta al árbitro que no estaba de shopping. Ahora Coronel se anima. Juega para Santander. Corre por el costado derecho. Santander, balón para Maidana. Allí está Javier, tomado por Claudio. Viene la pelota por el medio. Nil por la marca de Sanabria. Se apoya en Coronel. Este va a levantar la pelota. Allí está César. Coronel progresa. Juega por el medio. Matías. Ortigosa, Coronel, viene el centro, pelota retrasada, Ortigosa, viene el remate, la pelota por arriba, siga, dice el árbitro, Nildo remató, ¡gol! Así es, ahí está Marcos Acosta, va rechazando la pelota el santaniano, Carlos González comete falta, infracción que ya marca el árbitro, señor Hugo González. Sí, muchas infracciones, muchas imprecisiones, aquí la infracción clara, hubo un pequeño... Junto al biceleste. Ahí está Coronel. Coronel juega para Montiel. El costado derecho, el preferido por el elenco ñuense para atacar. Por ahí se mueve bien Antonio Galeán y desataque. Y es algo que está pasando mucho. Se están cortando las acciones. Al partido. Vigo quiere. Y la levanta. La marca es del defensor Cabral. El balón arriba para Portillo, pelea Portillo. Rechaza el zaguero Coronel. El pase de González. Se proyectó Acosta, buena pelota para el número 18. Sigue Acosta. Ganó el saque de esquina. Saque de esquina para el equipo de R.I. Tres Corrales. Viene la salida de Portillo. El cabezazo defensivo de César Coronel. Por el medio viene la pelota para el defensor Coronel.
Arrúa. González viene para Cañete, sacó al medio Cañete. Coronel. En forma lujosa la pelota. El 9, Maidana, pero sin éxito. Y aquí le alcanza la pelota Coronel. Le dio al golero un puntito. Ahí es, cara de perros. Arriba la pelota. Va queriendo César Coronel. Esto también tiene a favor River. Acá Aguazuque a mitad de semana, que más bien no es mitad de semana, jueves va a jugar su partido. Va a terminar el juego, va a ganar River. River camina derechito hacia el ascenso, buscando de nuevo retornar a primera división. El Kelly. Pelota Rúa cerca de medio terreno. El cambio de costado viene otra vez para el central César Coronel. Domina la pelota César Coronel. Debe ser una muy buena alternativa juntarse, achicar un poco los espacios y tratar de... Caballero va tocando para Romero. Romero para profundizar arriba. La pelota cabezazo para adentro. No llega Martínez y Coronel. Coronel termina sacando la pelota por línea final. Se topa Valdés. Se viene Valdés. El centro de Valdés. Quería Melgarejo el despeje oportuno del defensor auditeño. Tremendo remate de Melgarejo que se acomodó en el área, en la entrada del área riverista y sin dudar... A manifestarse la bandita Landolfi, pero el fútbol en la cancha por ahora está ausente. No aparece por ahora el fútbol. Y uno mirando los rivales que le quedaba a General Caballero en las últimas fechas prácticamente. Última liberación aquí en los Jardines del Quelito. Por su parte, General Caballero va a recibir... Quedó como entrenador en el conjunto guaireño, ya me va a contar amigo Mauricio Caballero. César Coronel juega más atrás la pelota para el portero Horacio Almada. Robando el protagonismo con su velocidad, está siendo un arma importante en River. Cabezazo de Coronel. La pelota pasa cerca, está retornando César. Otra vez para Vargas. Claudio Vargas. Centro que va despejando César Coronel. Balón a Montiel. Da vuelta. César Coronel. Vení acá. Vení. Para Silva, ¿cómo cruza? Silva y el centro. Va marcando César Benítez. Marca Coronel. Ahí está el popular Capé. Saliendo con balón dominado César. Juega para Mendieta.